Tiene la palabra el diputado Pablo Cosiner. Gracias, presidente. Desde el Interbloque Argentina Federal creemos que esta discusión sobre la reforma tributaria excede claramente los aspectos económicos o solamente del análisis del sistema justamente tributario argentino. Es una discusión profundamente política. Nosotros hubiésemos querido claramente que estos proyectos, y puntualmente este, hubiese sido remitido al Congreso antes de las elecciones. Creo que hubiese cambiado claramente la agenda del debate de las elecciones. Por un lado tenemos los problemas reales de la Argentina y por otro lado los problemas de la discusión del poder desde los sectores políticos y de los dirigentes. Y creemos que era de mucho interés de las provincias argentinas que este proyecto de reforma tributaria hubiese sido debatido de cara a la sociedad con mucho más tiempo. Pero bueno, estamos aquí para aportar. De hecho, algunos colegas, compañeros diputados de los bloques que integran nuestro interbloque ya han hecho propuestas muy puntuales y lo van a hacer en el debate en particular. Lo primero que creo que tenemos que analizar cuáles son las circunstancias de la macroeconomía argentina hoy que justifiquen que estemos debatiendo este proyecto. Y claramente la economía argentina tiene un gran desafío hoy y es optar por qué camino se desarrolla, y esto tiene que ver por la decisión política del Gobierno nacional. Nuestra economía no termina de salir de un parámetro solamente monetarista. Nuestra economía no ha entrado definitivamente en el sendero de una economía en función de un desarrollo productivo. Nuestra economía no termina de resolver problemas de coyuntura que hacen que aquellos que puedan disponer de cierto capital piensen en invertir para producir, sino que lo que buscan es resguardar ese capital en el sector financiero. Entonces tenemos medidas como los tarifazos que han afectado claramente a los hogares, que han afectado a las pymes, que han afectado a la industria, que han afectado a los comercios. Tenemos el aumento desregulado de los combustibles, que claramente perjudica la estructura de logística para la producción. Si tenemos en cuenta las graves dificultades que hoy tienen parte de las regiones argentinas que carecen de competitividad justamente por no tener logística que las pongan en igualdad de condiciones con las regiones más desarrolladas. Si tenemos en cuenta el déficit comercial inédito que hoy tiene la República Argentina, sostenido por la política de apertura de importaciones y que hace iluso el planteo que nuestra industria nacional pueda competir con aquellas industrias de países que tienen estructuras productivas y escala a otros niveles. Si tenemos el consumo local, el consumo de nuestra población golpeado, si tenemos claramente que desde enero del año 2016 el negocio principal de la Argentina es el circuito financiero, si las tasas de interés exorbitantes, los LEVAX, los bonos, el carry trade, son las opciones en la Argentina para aquellos que tienen cierto capital disponible y que no piensan claramente en arriesgar para generar más puestos de trabajo. Es imposible, señor presidente, que hoy una pyme compita con el LEVAC. Hoy, a la pequeña y mediana empresa, que es algo ya debatido frecuentemente en la Argentina, la pyme está en el marco de una tormenta perfecta, digamos, para bloquear sus expectativas.
No hay consumo, no hay financiación. Hace poco el Banco Central, incluso en sus dispositivas, anula la obligatoriedad del sector financiero a tener claramente planes específicos, obligatorios para el desarrollo del crédito productivo. Los costos de producción muy por encima de la inflación. Suben los costos de transporte. Claramente para una pyme del sector de frontera le es imposible competir con una pyme del otro lado de la frontera con costos mucho menores por un sistema impositivo distinto. Claramente todo esto va diseñando lo que nosotros decíamos al comienzo, que creemos que es la discusión medular de la Argentina de hoy. O la política monetaria, o la política monetarista, o la política del desarrollo hacia la producción. De nada sirve discutir un sistema tributario solamente desde lo técnico, buscando modificar artículos o coeficientes o tasas, si no le enmarcamos en un modelo al cual esa política tributaria es una herramienta. La política tributaria no es un objetivo en sí mismo. Cuando se dice que esta política tributaria busca tentar inversiones, también debemos sincerarnos. Primero, las inversiones no llegaban porque había que esperar el segundo semestre. Luego, las inversiones no llegaban porque la ley antidespido que democráticamente habíamos votado en este Congreso debía ser vetada. Luego, las inversiones no llegaban porque hacía falta un sinceramiento de tarifa. Y ahora las inversiones no llegan porque hay que discutir un sistema de una ley de contrato de trabajo nuevo, aparentemente. Claramente, las inversiones no terminan de llegar porque es más fácil colocar el dinero en el circuito financiero que arriesgar en el circuito productivo. Ese creo que es el tema medular que el Gobierno debe aceptar como debate y que nosotros estamos dispuestos a darlo también en esta reforma tributaria. Es entonces que una ley sola no alcanza, que además el Poder Ejecutivo debe generar mecanismos que no ahoguen la industria, debe generar mecanismos que no privilegien al sector financiero, debe generar mecanismos, o mejor dicho, terminar de reglamentar mecanismos que este Congreso ya aprobó para las pymes. Nosotros hemos trabajado en un fuerte consenso para la ley PYME, la ley de emprendedores, la ley de compra nacional. Seguimos exigiendo la reglamentación del artículo 10 de la ley PYME, que genera un sistema impositivo distinto y diferencial para lograr competitividad de las economías regionales. Hay capítulos que son positivos y que destacamos y rescatamos de esta ley. La renta financiera, gravar la renta financiera, ahora también, como dijo el diputado Bosio hace un rato, no es nuevo. Seguimos insistiendo que a veces el Gobierno, de acuerdo a quien plantea la propuesta, prepara la respuesta. Cuando discutimos el presupuesto el año pasado, nuestro bloque, junto con otros bloques de oposición, planteó incorporar el impuesto a la renta financiera y no fue aceptada esa propuesta. ¿Quién va a invertir en el sector productivo mientras se pague tanto en Levats? Hoy es imposible competir con la bicicleta financiada por el endeudamiento. El otro punto destacable que vamos a acompañar es el mínimo no imponible para contribuciones patronales y topes de aporte. Creo que nos parece positiva, o creemos desde los distintos bloques que conforman el interbloque Argentina Federal, tomar a la incorporación del mínimo no imponible para la contribución patronal en tanto no se desfinancie el sistema. Creemos que hay que facilitarle a la industria, a la pequeña y mediana empresa, que son las generadoras de más del 65% del trabajo registrado en la Argentina, la posibilidad de dar más y mejor trabajo.
Los dividendos a las empresas, creemos que es una decisión correcta y que acompañamos. Creemos que es importante la necesidad de gravar la distribución de dividendos de empresas, que entre paréntesis esta Cámara ya había legislado y que el Poder Ejecutivo el año pasado decidió eliminar del sistema tributario argentino. ¿Cuáles son los aspectos que vemos con preocupación de este proyecto y que hay que mejorar? Cuando el ministro de Economía de la Nación invitó a distintos referentes de los bloques de oposición al Ministerio de Economía al mismo día que presentó el proyecto, nosotros le planteamos que esta reforma tributaria era la gran oportunidad de discutir competitividad, que esta reforma tributaria era la gran oportunidad de generar en la Argentina condiciones diferentes para los que no somos iguales, que las regiones en la Argentina tienen distinta realidad y que necesitan distintas soluciones. El ministro allí contestó que el gobierno no discute competitividad en una reforma tributaria, sino que discute competitividad en la política de infraestructura. Si esto es así, realmente las regiones argentinas están perdidas, porque nuestras regiones tendrían que esperar aproximadamente 70 o 100 años más para lograr la infraestructura en logística que requieren para ser verdaderamente competitivas respecto a las zonas ya desarrolladas de nuestro país, y que es una cuestión imputable a la historia argentina, no a un solo gobierno. Esta historia argentina que tiene una historia que en algún momento de las gestiones de los gobiernos vuelve centralista. Entonces, nosotros creemos y proponemos, a partir de la eliminación del decreto 814, que debemos facultar al Poder Ejecutivo Nacional a que establezca estos criterios diferenciales para que la posibilidad de la compensación de los aportes patronales no sea lineal en toda la Argentina, sino sea diferencial. Y vamos a pedir, para lo que el gobierno denomina Plan Belgrano, y nosotros decimos que son las provincias del NOA y del NEA, criterios diferenciales para esa deducción de aportes patronales, para lograr efectivamente competitividad. Si queremos generar puestos de trabajo en los lugares donde más falta trabajo, lo que tenemos que hacer a las empresas es darle facilidades para que sigan en una política de erradicar trabajo en esos lugares. Si las facilidades son iguales en todos lados, ante la carencia de logística, los nuevos trabajos que ojalá existan van a seguir radicándose en la zona central del país. Nos preocupa, más allá de las modificaciones que el proyecto, cuando llegue a este recinto, va a tener, la visión inicial del gobierno de seguir castigando las economías regionales. Hemos tenido que trabajar para proteger la industria vitivinícola, para proteger la industria tabacalera, para proteger la industria azucarera, para proteger la producción industrial, electromecánica de Tierra del Fuego. Muchas veces, entendemos nosotros, se utiliza el criterio sanitario para reformas tributarias que afectan las economías regionales. Estamos de acuerdo en buscar las mejores condiciones de salud de la Argentina, pero lo hagamos a través de las políticas sanitarias. Cuando a nosotros nos tengan asegurado la reconversión productiva de millones y millones de trabajadores de las provincias argentinas que trabajan en la industria del tabaco, de la industria azucarera, de la industria vitivinícola o de otro tipo de industrias, podremos discutir qué otras opciones de trabajo hay. Pero si generamos tal presión tributaria que destruya esos puestos de trabajo, ¿a dónde vamos a hacer trabajar a esos trabajadores? ¿Quién se hace cargo de esos despidos? Y terminando, señor presidente, creemos que hay que revisar la eliminación progresiva del régimen de promoción de las contrataciones de trabajo, que son los artículos 172
y 173 del proyecto. Nos parece además que se afecta a la estabilidad jurídica, castigando justamente a aquellas pequeñas empresas que en la situación actual requieren de todos los beneficios que puedan darse y sobre todo requieren que al menos se mantengan los derechos que ya se le otorgan. Finalizando, necesitamos avanzar a un sistema más justo que tienda al desarrollo de la producción. La cuestión del federalismo, señor presidente, no pasa por cuánto dinero en valor nominal se maneje desde cada provincia. La cuestión del federalismo pasa por generar las condiciones logísticas para que nuestras provincias, para que nuestras regiones tengan mayor nivel de competitividad y generen trabajo digno para nuestros comprovincianos. Ese es el desafío de un sistema tributario. No es la discusión vana de artículos, de coeficientes, de números, de porcentaje. Es la cuestión de fondo que tiene que decidir la Argentina. O sigue en un sistema monetarista o avanza un sistema de desarrollo de producción. Nada más, señor presidente. Gracias, señor diputado.